encima de la mesa el dato de inflación, la favorita de la Reserva Federal, inflación PCE, y atención porque les decía, el 2,8 es especialmente importante, son las expectativas y se baten esas perspectivas del mercado. La inflación baja más de lo que esperaba el consenso de analistas de Wall Street. 2,6% es la inflación para el mes de noviembre. Solo quedan 6 décimas hasta ese objetivo de la Reserva Federal. Se esperaba que bajara al 2,8, ha bajado más, 2 décimas más de lo esperado. 2,6% de inflación. Así queda finalmente la fotografía del dato de PCE, de inflación PCE. Tenemos en cuanto a la subyacente, que se queda en el 3,2%, todavía algo por encima, ya saben, del objetivo de la Reserva Federal, pero ha bajado 2 décimas respecto al mes de octubre. Si nos fijamos en las mensuales, porque aquí todo el rato hemos estado hablando de la inflación anual, tanto la general como la subyacente. Ojo con esto, la inflación general se elimina, no hay inflación, hay deflación, hay bajada de precios en el mes de noviembre. Esto es algo que no se esperaba. El mercado esperaba una variación nula, es decir, 0% de variación de los precios del mes de octubre al mes de noviembre. Han bajado poco, pero han bajado un 0,1%, y les decía antes, la tendencia más a corto plazo la solemos ver en los datos mensuales, porque los generales tienen más efectos de base, pero los mensuales no. Y aquí es lo que estamos viendo, que ya mes a mes los precios en la medida de inflación que suele mirar más la Reserva Federal, que es la PCE, ahí ya estamos viendo deflación mensual, que es algo que no hemos visto todavía en la inflación del IPC, en el dato que suele ser el más mediático para el mercado. En términos de inflación subyacente, ¿qué vemos mes a mes? Bueno, aquí más o menos lo mismo que el mes anterior, una subida de los precios del 0,1%, igual que en el mes de octubre, pero aquí, sobre todo, la parte más positiva, y por lo que el mercado está reaccionando de la manera que están viendo ustedes en pantalla, está en el dato de inflación general, que ha salido mejor de lo esperado, 2,6%, 2 décimas menos de lo que se esperaba, y también en la tasa de inflación general mensual, que está ya registrando una deflación en Estados Unidos. Uno de los primeros pasos para que ya por fin se dé por concluida esa victoria, esa batalla también contra la inflación, que la Reserva Federal la dé por concluida. Gonzalo Cañete, creo que todavía está con nosotros para poder hacer esa primera valoración del dato, aunque bueno, están viendo también ustedes el movimiento último que está haciendo el SP500, que es a la baja, ojo. Vamos a preguntarle a Gonzalo también qué es lo que puede estar detrás de todo esto. Gonzalo, ¿qué ves en los datos de inflación? Porque de momento yo he visto cosas positivas. Deflación mensual, un dato de inflación general anual que queda por debajo de las expectativas, pero estaba viendo ahora mismo el gráfico del SP500 y estaba bajando en los últimos minutos. Marta, totalmente de acuerdo contigo, es decir, los datos son buenos, no solo eso, incluso tú lo decías, la mensual bajando, menos 0,1%, no es que se quede parada, sino que encima decrece, lo cual ajustaría los precios o los normalizaría, porque no hay que olvidar que además la inflación es acumulativa. Es decir, que tengamos inflación del 0% ahora no quiere decir que todo lo acumulado durante el último año y medio no suponga un incremento de la inflación significativo que resta capacidad adquisitiva a la población. Eso que lo tenga presente la audiencia, porque si te pones a calcularlo, la verdad que sienta bastante mal el estimar cuánto valor ha perdido tu dinero durante el último año y medio, y aunque la inflación deje de subir. Como tú decías, los datos son muy buenos. 3,2 frente al 3,3% la core, 2,6 frente a 2,8% anualizada y menos 0,1 frente a un 0,2 positivo esperado mensualizada. Pero como tú decías, tú estabas mirando el SP que retrocedía, yo estaba mirando el índice dólar que también ahora ya está volviendo a su curso, pero estaba subiendo el índice dólar, lo cual nos indicaría precisamente, primero, desde el punto de vista de mercado tendría todo el sentido. Un Standard & Poor's cayendo con un índice dólar subiendo significaría que por alguna razón el mercado está interpretando que este mensaje no es tan positivo como se espera. Y digo, no es tan positivo como que la reacción que está teniendo el precio en los mercados, tanto el precio del dólar como el ajuste del Standard & Poor's, nos indicaría que se descuenta con este resultado algún tipo de acción dura por parte de la Reserva Federal. Es decir, solo cabe, por decirlo así, razonar que este movimiento de mercado se esté descontando que la predicción era incluso mejor que esto. Es decir, que se esperaría incluso que los resultados fuesen aún más bajos en tasa de inflación y que no han sido tan buenos como el mercado quería descontar. ¿Por qué? Porque eso nos llevaría, si fuesen positivos, el mercado no habría repuntado el dólar y no habría enfriado el Standard & Poor's. De todos modos, también vaya por delante, resulta bastante inútil que analicemos el movimiento que está teniendo el mercado en los segundos y minutos después del dato, porque muchas veces lo que encontramos aquí es pura manipulación de mercado, caza de órdenes que se están haciendo,
con dilataciones o acordeón, ¿no?, como lo suelen llamar, de las velas, hasta que luego, horas después, toma el pulso o toma el curso que realmente estaba destinado a tomar. Por lo tanto, lo lógico sería esperar con estos resultados que, primero, el mercado estadounidense se mantenga positivo, el dólar continúe debilitándose, que es lo que hemos visto hasta ahora, el oro, por lo tanto, con un dólar debilitándose, se mantenga fuerte, y estamos viendo que está por encima de los $2.050 la onza. Y así continúo con los ajustes. Un crudo que siga sobreviviendo precisamente porque el dólar debilitándose facilita que el precio del crudo se mantenga más o menos al alza, precisamente para ajustar el diferencial de pérdida de valor del dólar, que es en lo que cotiza el crudo. Y yo creo que esto es la explicación de ajustes que estamos viendo. Incluso los bonos se normalicen, caigan los yield del bono, precisamente porque hacen que sean menos necesarias esos tipos de interés actuales y más probable, por lo tanto, un recorte de la tasa de interés en un futuro que haría que el bono sea más atractivo, simplemente por descontar esto, que a 6 meses recorte en tipo significa que el bono, quien lo pilla ahora, lo tiene más atractivo que nunca, y por eso yo creo que va disminuyendo el yield del bono y demás. Por lo tanto, el ajuste de mercado que ha hecho tenía lógica, pero aún así, insisto, veremos que esto se traduce en las próximas horas en el curso que deberá seguir el mercado, que es un mercado fuerte en Estados Unidos, un dólar débil, un oro que se mantenga sólido y una materia prima que, al estar dolarizada, también se mantenga en buenos niveles. Gonzalo Cañete, parece que eso ya está ocurriendo, porque ya está subiendo Wall Street. Gonzalo, muchas gracias. A vosotros. Como les decía, parece que ha durado muy poquito esa bajada en los primeros minutos.